Me acompaña Nancy Young, ustedes la conocen, ha venido ya en otras oportunidades acá, a hablar de un documento, un reporte interesante de PwC, el estado de la auditoría interna del 2014. Es un documento que ellos han sacado y que revela, digamos, una serie de cosas que sobre todo son mejoras que las organizaciones tienen que tener en cuenta en función del tema de la auditoría interna. Pero dejemos que sea Nancy la que nos cuente de qué se trata. ¿Cómo estás, Nancy? Un gusto. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué destacarías de este documento de sugerir, plantear mejoras al tema de la auditoría interna? Mira, ese es un documento que en su 10ª edición ya, que sacan la firma todos los años, y lo que pretende es ver cuál es el estado de la función de la auditoría interna en el mundo. En esta oportunidad se entrevistaron a 1.900 personas entre directores, alta gerencia, en 37 países, en 37 países en 24 industrias. Y en este año específicamente lo que se focalizó era en el interés o las expectativas que pueden tener los grupos de interés o lo que se denomina los stakeholders. Claro. Y en este caso, una de las de los resultados más reveladores que surge es que no existe mucho contento, por decir que hay mucho descontento con respecto a lo que es la expectativa de la función de auditoría interna. Aún se espera mucho más de ser un área que solamente vaya a apagar incendios, a ser un área que verdaderamente le dé apoyo al área al comité de auditoría. Y es factible porque, claro, siempre se ve al auditor interno como el pesado, ¿no es cierto?, que viene a última instancia a llamar la atención o a poner los puntos sobre las íes. Pero pocas veces se le ve como una suerte de colaborador en las tareas preventivas. Oye, ten cuidado acá, oye, pon énfasis en esto. Es como que cuando uno va al dentista ya de frente le hacen la endodoncia, le sacan el diente, ¿no? Sí, claro, en realidad es un poco de ida y vuelta. Hoy en día, en alguna otra oportunidad cuando vinimos para acá, hablamos también de la función del comité de auditoría y de lo que son los directores independientes. En realidad los directores independientes, a través de su gestión en los comités de auditoría, son los que tienen que funcionalmente darle la tarea, digamos, a las áreas de auditoría interna para que justamente sean ellos los que alineen su función, su visión como estrategia de área justamente a la que es la línea del negocio. Acá lo importante es que realmente el auditor interno pueda asegurar que los controles que existen al interior de una organización sirvan para atenuar o administrar los riesgos de las mismas. En otras palabras, exigirle a la gerencia que sea así. Exactamente. Porque el director en realidad, tú sabes, tiene un rol, digamos, supervisor general. No está en la parte gerencial, pero digamos sí, dices tú que es rol de esos auditores independientes decirle, oye, gerente, ten cuidado con esto, ¿cuáles son tus planes de contingencia? ¿Qué estás haciendo para tal o cual cosa? Eso es lo que te está refiriendo. Claro, lo que pasa es que la función del auditor interno en realidad no es una función simple, porque él tiene doble gorro de reporte. Le reporta funcionalmente al directorio, pero a su vez también le reporta administrativamente a la gerencia, porque al final del día la gerencia es la que al final le paga su sueldo. Pero en verdad lo que tú dices es bastante cierto. Aquí lo que hay que tener es una claridad con respecto a que el auditor tiene que ser la mano derecha del directorio. Asegurar que la gestión de la gerencia con sus gerencias de línea esté en línea, valga la redundancia, con respecto a los objetivos de la organización. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, un tema de mejoramiento de procesos, tú dirías, ¿qué tiene que ver el mejoramiento de procesos con el auditor interno? Y hoy en día el auditor interno no solamente hace aseguramiento de control interno, también puede tener un gorro de consultor al interior de la misma y verificar que los controles que tenga la organización sean los que realmente necesita y eliminar los controles que están de más. Exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces, si el auditor interno puede ayudar a una organización a eliminar controles que no están administrando ningún riesgo de la organización, forma parte de esa parte consultora que ayuda. Y de una cadena de eficiencia, de hecho sea de paso, ¿no es cierto? En los procesos. Exactamente. Ahora, imagino que los protocolos, Nancy, de ayuda a la labor que cumplen estos directores, por un lado, y los auditores, deben haber ido evolucionando, ¿no es cierto? O sea, para hacer las cosas mucho más eficaces que antes, ¿no? Antes era una labor más bien un tanto tediosa. ¿Tú crees que en el Perú estamos en un nivel ya de mayor logro de modernización de la labor tanto del auditor interno como el rol que cumple de supervisión el director? No, sin duda. Todo este tema de la globalización en el cual el Perú está inmerso ha hecho que la gran parte de las empresas que están en el top 500, en el top 100, en el top 200, estén ya alineados en sus temas de gobierno corporativo. Cuando hablamos de gobierno corporativo, una arista importante es toda la gestión del comité de auditoría. Estamos hablando de la ley de Sarbanes-Oxley, por ejemplo, en la cual existe ya una fortaleza en este comité para poder demandar del auditor interno una función mucho más
proactiva que reactiva. Antiguamente, el auditor interno era vista como aquella persona, como tú dijiste al inicio, del policía que venía a apagar el incendio o al bombero a apagar el incendio. Pero hoy en día ya el auditor interno en las empresas, como tú dices, modernas, ya se le está viendo como un ente, una persona estratégica que ayuda al gerente general a identificar y a fortalecer su sistema de control interno para que su gestión sea mejor y a su vez asegurar al directorio, que a su vez asegura a los accionistas que efectivamente el retorno de su inversión se va a dar en la medida que esto ha sido previsto. Eso es claro, y con la debida precaución y previsión del caso. Así es. ¿Cómo están avanzando la norma del buen gobierno corporativo en nuestro país? O sea, hemos hablado tantos años de ellas. Imagino que a nivel de las empresas que están supervisadas por el mercado de valores, pues ciertamente hay digamos, niveles importantes, pero me imagino que como todo en la vida es un proceso, ¿no es así? Así es. ¿Cuál es tu visión de eso? Mira, en realidad todos los aspectos de gobierno corporativo, y justo los últimos días atrás también ha salido bastante en los medios con respecto a esos temas de gobierno corporativo, y es un poco de todo. Es un poco de buena práctica, ¿cierto? Porque sin duda una empresa que tiene una buena práctica de gobierno corporativo va a tener una gestión, una imagen y un prestigio mayor hacia el mercado. Obvio. Pero ese prestigio mayor hacia el mercado se ve traducido también en un mayor valor de la inversión o de sus acciones, ¿cierto? Obvio. Y por otro lado también tienes un tema regulatorio, porque hoy en día los entes reguladores y supervisores también están exigiendo que los organismos cumplan con los aspectos de buen gobierno corporativo. En el caso específico de Perú, los entes reguladores tipo la Bolsa de Valores, tipo la Superintendencia de Mercado de Valores, también están evolucionando en este tema. Hasta el año pasado, digamos, estamos hablando de 26 principios que había que cumplir, ahora ya estamos hablando de 31 principios que hay que cumplir. O sea, la exigencia ha subido. Ha subido un poco también, y por otro lado, siempre tienes el tema de la autoevaluación, pero sin duda ya las empresas se sienten mucho más responsables en el sentido de ver si es que su autoevaluación es lo que refleja su verdadero sentir como empresa, como persona jurídica, efectivamente esté cumpliendo con los requerimientos de gobierno corporativo. ¿Y tú crees que hay una buena labor de acompañamiento de los reguladores, de la Sociedad Nacional de Valores, de la Bolsa? O sea, acompañan, digamos, a sus regulados y a sus afiliados en darles herramientas, en darle la mano en el logro de este tipo Yo creo que todo ese tema por ejemplo, hay muchos principios que tienen que ver con la incidencia del directorio y de la autoridad interna, y en ese sentido yo creo que los entes reguladores, junto también con la Superintendencia de Banca de Seguros, están dándole mucha importancia a lo que es la función del directorio, de lo que es el comité de auditoría y específicamente lo que es el auditor interno, ¿no? Que no sea un área de back office que solamente hace tareas rutinarias, sino que efectivamente pueda garantizar cumplimientos normativos, que pueda garantizar salvaguarda de activos, ¿cierto? Y que pueda también garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos de una organización. Me parece muy importante. Bueno, entonces, ustedes saben, es todo un proceso. Hemos escuchado hablar al regulador, a la SNB, CONACEF, a la propia Superintendencia de Banca y Seguros, por supuesto a los directivos de la Bolsa, insistir mucho, ¿no es cierto?, en incorporar estos principios de buen gobierno corporativo. Fíjense, una vez se nos cuenta ya que estamos en 31, antes eran 26, ¿no es cierto? O sea, estamos creciendo y qué bien que las empresas del mercado empiecen a responder muy positivamente a este tipo de planteamiento. Gracias, Nancy, como siempre. Al contrario. Y por supuesto, cordialmente y constantemente invitada a Economía en Hasta Directo. otra oportunidad. Gracias. Okay. Nos vamos a una pausa y venimos con nuestra segunda entrevista. No se vaya.